Ahora el tema Ecuador. Porque realmente esta escalada de violencia o la delincuencial que vive este país repercute también en el nuestro, ¿no? Y precisamente vamos a hablar al respecto con el exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Enrique Castro Vargas, quien se encuentra con nosotros. Pero antes le damos la bienvenida a Ruperto Arroyo también desde Chiclayo. Ruperto, muy buenos días. Buenos días, Andrea. Muy buenos días también para toda nuestra audiencia. Efectivamente, ¿no? El tema de la crisis en Ecuador tiene un impacto directo también en los países vecinos y aquí el Perú, por supuesto, ha tomado algunas medidas y por ello es que esta mañana vamos a conocer también cuáles son los aspectos que nos debe preocupar, ¿no? Cuando se conoce que en esta retirada que tienen hoy estos delincuentes organizados en Ecuador y que han creado el caos en este país vecino del norte, pues también podrían terminar pasando las fronteras de nuestro país. Por ello, vamos a ponerle mucha atención a este tema también en una cobertura especial, porque tenemos desplegados equipos en Guayaquil y en la frontera más adelante. Además, Ruperto, tomar atención porque hace algunos instantes tuvimos el contacto con nuestra compañera enviada especial hasta Ecuador, Diana Falcón, con imágenes de John Altamirano, quien alertaba una nueva fuga del penal de la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Se estimaba que al menos 7 reos habían fugado de la cárcel de este penal de la ciudad de Guayaquil, donde se había conocido también el 7 de enero, es decir, este domingo, ¿no?, pasado, que también había fugado Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito, el líder de los choneros. Y como lo habíamos anunciado, tenemos ya en estudios a Enrique Castro Vargas, exdirector de Seguridad Ciudadana del Mininter. Muy buenos días, bienvenido a RPP Noticias. Por favor, doctor Castro, indíquenos, ¿se apodera el crimen organizado en nuestro país con lo que está sucediendo en Ecuador? ¿Cómo repercute en el Perú esta escalada de violencia? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es compleja la lectura que se debe hacer a lo que está ocurriendo en Ecuador. No debe ser tan determinista, tan causalista de que ocurrió algo así en Ecuador y va a ocurrir lo mismo en los demás países. Cada uno de nuestros países, digamos, está cocinando su propio futuro, ¿de acuerdo? Y lo que ha ocurrido en Ecuador es consecuencia de sus propias acciones. Desde el año 2003 probablemente, o 2006, empezó un descenso en la victimización homicida en Ecuador, hasta probablemente el 2016, que fue junto con Uruguay y Chile uno de los países con menor violencia letal. Pero el desmontaje del Estado que se empieza a hacer en Ecuador a partir de esa fecha coincide con el incremento de la tasa homicida, llegando a lo que tenemos hoy en día, que es más de 26 homicidios cada 100.000 habitantes, o casi 30 homicidios cada 100.000 habitantes a nivel nacional, teniendo en determinadas zonas pues una tasa de homicidios mucho mayor de 40, como es en el caso de Esmeralda. Ahora, lo que ocurrió doctor, ahí, sí. Lo que ocurrió ahí va a ser distinto, o puede ser distinto a lo que está ocurriendo acá, en donde el desmontaje también se está dando, pero puede, digamos, manifestarse de otras maneras. No necesariamente en una cárcel o de manera urbana, sino probablemente de manera rural, en donde ya se viene estableciendo determinadas dinámicas de violencia en nuestro país. Hay un desmontaje desde el Congreso, lamentablemente, que permite la deforestación, que arma los comités de autodefensa, y eso pues está aumentando las probabilidades de violencia y puede haber un momento de gatillaje que lamentablemente se manifieste en hechos de violencia mayores. Doctor Enrique Castro, justamente sobre eso quisiéramos consultarle, porque lo que se debe tener con claridad es el mapa del crimen organizado en el Perú. Y tenemos, por lo menos, de esta actividad que usted ha descrito, de grupos como el Tren de Aragua y ahora en Ecuador de los choneros. ¿Qué tanta vinculación existe, por ejemplo, entre estos dos grupos que puede repercutir de una u otra manera en agresividad, vamos a decirlo, de la actividad delictiva? Bueno, es que funcionan como estructuras criminales, no funcionan tanto como organizaciones como se han venido señalando o como bandas criminales, sino como grandes estructuras. Hace unos días señalaba que hay que tener una mirada de empresa, una mirada de mercado respecto de cómo funcionan estas estructuras, no tanto como una economía escalonada, sino como una economía de redes. ¿De acuerdo? Eso por un lado. En segundo lugar, no solamente son el Tren de Aragua y los choneros, sino también son cárteles mexicanos, cárteles colombianos,
que funcionan en nuestros países. No necesariamente tiene que instalarse como una fábrica, como en los años 80, sino que se relaciona con algunas organizaciones instaladas en otros países para que funcionen como nexos. Y estos nexos son más o menos fuertes dependiendo de la debilidad o fortaleza institucional de los estados. Es decir, a mayor corrupción, mayor probabilidades de crecimiento de estas organizaciones. A un manejo tradicional y ortodoxo de la política de drogas o la guerra contra las drogas, probablemente signifique estos resultados en la medida de que, caramba, y voy a ser súper sincero, en el hemisferio norte o en algunos otros lados donde la política de drogas ha sido distinta, se han alejado de estas respuestas violentas. Entonces habría que pensar, más bien, frente a la política de drogas, cuál debería ser el manejo adecuado para no tener estas manifestaciones y no buscar otras distintas. Y son 22 bandas criminales. Claro, de crimen organizado que han sido detectadas por el gobierno ecuatoriano y han sido calificadas como terroristas incluso. Y precisamente RPP se encuentra en Guayaquil tras los hechos de violencia registrados en esta ciudad y las acciones de emergencia anunciadas por el gobierno. Y tenemos en este punto de este país a nuestra enviada especial Diana Falcón con John Altamirano, enviados especiales a Ecuador, porque se redobla la seguridad en la ciudad de Guayaquil tras la alerta que emitimos, que se emitió además de fuga de reos del penal regional. Diana, muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? En directo, el equipo de RPP se ha trasladado a la sede del cuartel modelo de Guayaquil de la Policía Nacional. Desde este punto se dirigen todos los operativos que se han puesto en marcha para capturar, y esta es información que ya ha brindado la policía ecuatoriana, Andrea Ruperto, a estos 6 delincuentes. Ahora son 4 porque ya se han logrado recapturar a otros 2 que escaparon anoche de la sede penitenciaria regional de Guayaquil, Ecuador. La información que manejamos a través de algunos colegas es que la fuga se ha dado a través de una de las puertas posteriores del centro penitenciario y se habría usado una suerte de torre de vigilancia. Se habría trepado esta torre de vigilancia para que estos reos logren escapar del penal de Guayaquil. Ahora, a nosotros nos llama la atención la forma en la que la policía ecuatoriana emite esta información y pone, serían 6 los reos que escaparon, 2 ya se capturaron y usan el condicional, Andrea Ruperto, porque todavía no se logra tomar el control de las sedes, de los penales, de las cárceles aquí en todo Ecuador. Se han iniciado una serie de operativos en Guayaquil, sobre todo alrededor del penal central, el penal regional, en donde, recordemos, y esto es importante reforzarlo, fue el mismo penal de donde fugó José Macías, alias Fito, hace algunos días. Nadie sabe cómo, cuándo, ni hacia dónde escapó, y así fue como se inició esta crisis en esta semana, porque se habla que ese fue el detonante, la fuga de Fito del penal regional de Guayaquil. Aquí en la sede regional o la sede de la policía ecuatoriana, el cuartel modelo, se prevé que en cuestión de horas hay una conferencia de prensa comandada por el general regional de Guayaquil y para que explique a ciencia cierta qué es lo que ha pasado durante esta fuga. Ya son varios los reos que han escapado de los penales y reiteramos la información, a esto se suma, Ruperto, Andrea, la crisis que se vive en el sector penitenciario en este país. Bueno, gracias, Diana Falcón. Justamente, ¿no? A propósito de lo que nos informas, que lo que hace evidencia es que la situación todavía no está controlada. Ya llevamos casi una semana en estas circunstancias y habría que ver, justo con lo que estamos conversando con nuestro invitado también en cabina hoy en RPP, el doctor Enrique Castro Vargas, exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Le dejo esta interrogante, doctor. ¿Qué tantas medidas, o en todo caso, las acciones que ha emprendido el gobierno, tienen una estrategia? ¿Están bien encaminadas
frente a lo que se vive en la frontera norte. Continuamos en la emisión de ampliación de noticias. Estamos dialogando también en los estudios de RPP con Enrique Castro Vargas, exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Le habíamos dejado la interrogante planteada. A partir de esta situación que se vive en Ecuador, ya varios días han transcurrido y hay que ver también cómo ha reaccionado el gobierno peruano. Le hacíamos esa pregunta. ¿La estrategia que aplica el gobierno está articulada? ¿Tiene un buen horizonte? ¿Qué es lo que podemos decir de las acciones que ha adoptado el gobierno peruano frente a lo que ocurre en Ecuador, doctor Enrique Castro? En principio creo que cualquier respuesta o acción pública reactiva ya empieza mal. Creo que, y eso ocurre en varios ambientes, en varios aspectos, quien golpea primero golpea dos veces. Entonces, uno lo que tiene que hacer en este caso es anticiparse a lo que viene ocurriendo desde el fenómeno del norte. Ya el país ha modificado de alguna manera la ley de migraciones y uno entendería, y al menos esa era la apuesta, de que extranjero que no tiene documentación es considerado ilegal, entonces de repente próximamente estaría expulsado. Dada esa respuesta o dada esa acción pública, uno pensaría de que está protegido, pero no, evidentemente no lo está, porque eso no era suficiente. Esa normativa es parte de la demagogia punitiva, de aquellas acciones públicas que no solucionan el problema, sino que dan una sensación de solución. Lo que ocurre en el país del norte, al señalar que determinadas organizaciones son consideradas terroristas, esas organizaciones están obligadas a salir del país y sus integrantes están obligados a salir. Y tienen Colombia y Perú al lado. Lo más probable es que vengan hacia acá. Y declarar en emergencia las zonas fronterizas, las zonas norte, debiese estar acompañada con objetivos claros. Es decir, la declaración de emergencia no es solamente para acopamiento situacional, no solamente para sacar a las Fuerzas Armadas, sino para aprovechar la reducción de garantía de derechos para hacer determinados golpes. Hay en el norte del país determinados barrios, determinadas zonas que son conocidas, que sirven de guarida, de acopio, y son lugares conocidos también por la policía y por otras fuerzas de orden y seguridad, en donde podrían anticiparse para poder esperarlo si es que va a ingresar. No solamente por la zona norte, la zona selva de nuestro país es una coladera. Y para ingresar normalmente no es la línea recta lo que se usa, sino la curva. Tanto en Ecuador como en la zona sur también. Para ingresar a Chile no se va por Santa Rosa y Chacayuta, se da la vuelta por Bolivia o se ingresa incluso por el mar. Lo mismo ocurre en la zona norte. Entonces, tendremos que anticiparnos a esos escenarios para construir perímetros de esas características y no pues en las zonas de fronteras formales, porque no van a pasar por ahí enseñando un documento de identidad. Eso es bastante ingenuo. Eso por un lado. Sí, perdón. Sí, justamente con respecto a las fronteras, Ecuador va a exigir certificados de antecedentes penales a los extranjeros que ingresen a su país, pero nosotros hemos implementado el estado de emergencia, se ha reforzado con mayor cantidad de policías en nuestras fronteras, pero ¿es necesario implementar también este tipo de medidas? A ver, las estrategias de control e identificación de identidad y control de identidad son naturales en la policía y deberían hacerse de manera constante y priorizar en determinados territorios donde hay mayor incidencia delictiva o mayor conjunción de factores de riesgo que lo generan. Pero hay otras estrategias que sí dan mejores resultados, que son los cateos, los cierres, perimetrajes con cateos. En Ecuador, justamente antes de estos momentos tan dramáticos que estamos viendo, tenían estrategias donde participaban las Fuerzas Armadas con éxito. Fuerzas Armadas hacían grandes perimetrajes, la policía entraba a lugares reducidos para control de armas. Sacar las armas de los territorios es sumamente importante para poder generar mejores niveles de pacificación. Y en estrategias parecía debería pensar el Estado peruano. La otra es entrar a las cárceles. Estamos viendo que en Guayaquil, en Ecuador, la misma cárcel donde se escapa Fito es la cárcel donde se siguen escapando. El tema cárcel es sumamente importante y en nuestro país existe una política penitenciaria de hace 2 años con 2 o 3, tiene 6 objetivos, pero hay 2 o 3 que son sumamente importantes. Una es seguridad o inteligencia intramuros,
¿de acuerdo? Trabajando con gendarmería. La otra es postpenitenciario, esta persona que sale de cárcel y llega al barrio, llega al mismo barrio de factores de riesgo con la conexión criminológica de adentro. Entonces uno debe tener afuera una respuesta hacia esa persona, ya sea para contenerlo de manera terapéutica, un enfoque de salud mental, o para hacer, si quieren, óbice, observación, vigilancia y seguimiento desde un enfoque más policial. Doctor.